teniendo un fin de semana espectacular. Acá en Colombia tenemos un festivo mañana, un feriado mañana, y pues bueno, eso hace que sea un fin de semana más largo para hacer un super cierre de mes para nosotros en Street. Entonces, pues, bienvenidos a todos, gracias de verdad por esa edificación, Julián, gracias a Sinergia por la invitación para poder darles este mensaje en esta noche. Y bueno, de verdad que sí, les pedimos mil disculpas por la demora. Una de las cosas en las que he trabajado muchísimo desde que arranqué con todo este proceso es en el tema de la puntualidad. Y bueno, esta noche pues hubo un tema allí adicional, pero ya vamos a arrancar con todo, vamos a meterle full energía. Y pues de verdad que agradezco muchísimo este espacio, le agradezco muchísimo a Dios por darme la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes, transmitiéndoles un poco de la experiencia que para nosotros de verdad está funcionando hoy, está ayudándonos para poder hoy mejorar nuestra calidad de vida y ayudar y aportar a mejorar la calidad de vida de muchas personas y familias en Latinoamérica. Y es por la oportunidad, la gran oportunidad que todos tenemos en nuestras manos, esta oportunidad de Street, que es un vehículo que a todos nosotros nos ha llegado por alguna razón, de verdad muy valioso, porque nada pasa por casualidad. Y como nada pasa por casualidad, pues hoy todos ustedes están aquí recibiendo esta información para podérsela entregar a otras personas. Entonces recibanla para ustedes, para que empiecen a aplicarla, para que empiecen ustedes mismos a hacer una introspección y a revisar cómo esto puede aportarles en cualquier área de su vida, y adicionalmente para que puedan transmitírsela a otras personas, porque de eso se trata esto. Esto es un tema de crecimiento personal que de verdad nos permita no solamente a nosotros ser mejores personas, sino poderle aportar a muchas personas para que ellos también lo sean. Entonces vamos a empezar. Para mí es un honor gigante poder estar esta noche aquí. Quiero decirles que de verdad pues hemos trabajado en todo este proceso para tener un crecimiento que pueda aportar también al crecimiento de muchas personas. Y hoy quiero darle las gracias a todas las personas que se han cruzado también en este camino, en mi vida, porque sé que las personas que han llegado acá, así hayan pasado un solo día por este negocio, un solo día por esta oportunidad, han hecho que hoy yo sea mejor persona. Y su propósito era ese, haber aportado con ese día con algún tema de crecimiento. Y quiero de verdad darle las gracias a todos, quiero darle las gracias a las personas de mi equipo, de mi organización, que todos los días sé que están allí metiendo el cuerpo y metiendo el alma en esto, porque hoy de verdad, hoy yo soy una persona diferente y me considero una mejor persona gracias a todos los aportes que he tenido de ustedes. Y bueno, vamos a empezar para aprovechar este espacio de la noche. Y he titulado mi capacitación El Poder del Libre Albedrío. Esto es un tema que de verdad a mí me parece muy valioso, y es nosotros poder tener la capacidad de decidir dónde queremos estar y a dónde queremos llegar y hacia dónde queremos ir. Y es la capacidad que tenemos porque Dios nos pone siempre en el camino, en los momentos precisos, en los lugares precisos, con las personas precisas, y nos pone al frente situaciones y retos de esos que solamente cada uno de nosotros puede manejar, porque si no fuera así, Él no nos pondría en ese espacio y en ese tiempo. Entonces, cada vez que nosotros recibimos la oportunidad de crecer con cualquier situación que vivimos en la vida, pues tenemos la capacidad de decidir. Tenemos este libre albedrío que siempre está allí, y nosotros somos los únicos que podemos decidir qué hacer con las herramientas que hemos recibido y qué hacer con las decisiones que vamos a tomar para que más adelante podamos llegar hacia donde queremos llegar o nos desviemos de ese camino. Es un poder que solo nosotros tenemos. Y pues vamos a empezar entonces a mirar cuáles son las herramientas que tenemos para poder nosotros de manera correcta aprovechar esta capacidad del libre albedrío, de tomar decisiones y de definir hacia dónde queremos ir. Y para empezar tenemos que entender que todo esto tiene una raíz. Todo esto tiene una raíz que se ha ido formando por las experiencias que hemos vivido, por las personas que hemos tenido a nuestro alrededor, por las personas que nos han afectado de manera positiva o
o de pronto si consideramos que no tan positiva, pues es porque es para un tema de crecimiento de cada uno. Y pues cada uno de nosotros trae unos condicionamientos mentales que han sido determinados precisamente por eso, por las personas con las que nos hemos rodeado, por ejemplo, las situaciones que hemos vivido. Y ahí es donde cada uno de ustedes, quiero que miren esas fotos, esas figuras que están allí, y se identifique cada uno con su propia figura, con su propia foto familiar, con su propia foto del colegio, con su propia foto de los amigos de los que se rodeó en su niñez, en su etapa de juventud. Y quiero que empecemos a hacer esa introspección cada uno para que empecemos a encontrar, y es un trabajo que tenemos que hacer todos los días, y es analizar y encontrar por qué actuamos de determinada forma. Porque a veces seguramente pensamos que actuamos de forma que ni nos imaginábamos que íbamos a actuar, porque a veces nos toca tomar decisiones bajo presión y tomamos decisiones que tal vez pensábamos que no fuéramos a tomar. Positivas o no tan positivas, eso depende de cómo cada uno lo vea, pero eso está determinado definitivamente por esos condicionamientos mentales que tenemos. Ahora, esos condicionamientos mentales están sí muy marcados por esas personas que nos han rodeado en nuestra familia, desde que nacimos, desde que empezamos a crecer en un núcleo familiar, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros primos, todas esas personas con las que nos rodeábamos y empezamos a crecer y nos empezamos a alimentar de lo que ellos nos aportaban y nos enseñaban. Y también por todas esas personas del colegio, amigos, profesores, vecinos, todas esas personas que nos han rodeado desde que estábamos pequeños. Pero entonces tenemos que tener claro que estos condicionamientos mentales no nos hacen a nosotros lo que nosotros somos. Tenemos la capacidad y tenemos el libre albedrío para decidir si nos quedamos con esos condicionamientos mentales o logramos o tomamos la decisión de empezar a modificarlos. Ahora, el tema de quedarnos con ellos o modificarlos depende de entender si esos condicionamientos mentales nos están llevando hacia donde queremos llegar o no. Entonces, aquí es donde tenemos que analizar, y tú tienes que analizar si las decisiones que tomas hoy te están llevando allá, si definitivamente tú consideras que estás tomando las decisiones correctas o no, y mirar cuál es la raíz de eso. ¿Cuál es la raíz de eso? Condicionamientos mentales marcados por las experiencias que has vivido. Personalmente, quiero contarles que una de las experiencias que más ha marcado mi vida fue el poder haber hecho parte de un grupo scout en mi niñez y en mi juventud, y esto definitivamente me hizo empezar a ver a entender a las personas de una forma diferente y positiva, y pienso que esta es una de las experiencias que ha marcado mi vida positivamente. Y lo que de allí tomo es que definitivamente hay condicionamientos mentales que tengo marcados por estas experiencias que no quiero cambiar, que no quiero modificar, porque una de las cosas que aprendí gracias a esta experiencia es que todas las personas son igual de valiosas, sin importar su estrato social, sin importar su raza, sin importar nada. No hay diferencia, sin importar si somos hombres o mujeres, todos somos igual de valiosos y todos tenemos capacidades, habilidades y dones que podemos aportarle a los otros. Entonces, esto es uno de los condicionamientos mentales que tengo, y cuando todo el tiempo estoy hablando con personas, porque es una de las capacidades que adquirimos acá, y es el estarnos relacionando con muchas personas, pues lo que tomo es que de cada uno de ellos, lo que me aporte yo considere que es positivo para mi vida, yo lo tomo y lo potencializo dentro de mí, y adicionalmente empiezo a hacer equipo con personas que me complementan. Entonces, de esto se trata el tema de mirar dónde está la raíz de esto y mirar si esa raíz definitivamente, si va en sintonía para llevarnos hacia ese camino y por ese camino por el que debemos ir para llegar a donde queremos llegar, o nos desvía. Ambas cosas son posibles, pero ambas cosas simplemente debemos tomarlas como un tema de crecimiento, y como tenemos el libre albedrío para decidir si seguimos o no seguimos con esos condicionamientos mentales tal como los tenemos, pues podemos decidir cambiarlos o no cambiarlos, dependiendo de si nos están llevando o no hacia ese punto. Ahora, después de nosotros encontrar la raíz que viene de este tema de introspección y de hacer un análisis interior de verdad concienzudo, y esto es de cada uno, esto
Si queremos lo podemos compartir con otras personas, pero no hay necesidad. Cada uno puede hacer su propio análisis, su propia introspección y darse cuenta cuáles son esos condicionamientos mentales que marcan sus decisiones y sus actitudes en estos momentos. Ahora, después de haber encontrado cuál es la raíz, viene un proceso de aceptación. Viene un proceso de aceptación que puede ser sencillo o no tan sencillo, pero aquí es donde tenemos que empezar de verdad a tomar decisiones. Ahora, quiero que revisen lo que les voy a mostrar ahora, y es que hay dos tipos de personas. Cada uno puede ubicarse en alguno de esos dos grupos y desde ahí también empezar a actuar y empezar a tomar decisiones para poder seguir caminando hacia donde queremos llegar. Y dentro de este punto, entonces tenemos personas que son inconscientes, que son personas que no tienen discernimiento, son personas que simplemente todo lo que escuchan lo toman como personal y empiezan a generar a veces muchos conflictos internos porque creen que el mundo está en contra de ellos. Creen que cada cosa que escuchan, cada cosa que reciben es de ellos y los hace a ellos como ellos son. Entonces, si tú eres una de esas personas que se encuentra dentro de este grupo de las personas inconscientes, pues eso no está mal. Simplemente decide hoy, gracias a ese poder del libre albedrío que tienes, decide hoy empezar a tener discernimiento. Empezar a tener discernimiento y empezar a ser parte de este grupo de las personas conscientes. Y las personas conscientes son aquellas personas, o somos aquellas personas porque gracias al trabajo que hemos ido realizando acá, siempre, así pueda salirme a veces de este grupo, vuelvo a ubicarme dentro de este grupo de las personas conscientes. Somos personas que salimos de nosotros mismos y nos observamos de manera objetiva. Entonces, si tú tienes la capacidad ya de hacer parte de este grupo de personas, de ser una de esas personas que está haciéndose una introspección constante, y te puedes observar de manera objetiva realmente, no es un tema de juzgarse a uno mismo, es un tema de querer mejorarse y de verdad tomar la decisión de ser mejores cada día. Entonces, si tú estás dentro de este grupo, estás por el camino correcto, y si tú estás en el primer grupo, pues simplemente hoy toma la decisión. Yo siempre digo, tenemos que, el día que empezamos a recibir estas herramientas, tenemos que tomarlas como si fuera nuestro día cero, nuestro día de arranque, y simplemente es un tema de hacer clic. O lo hacemos o no lo hacemos, entonces toma la decisión hoy de hacer parte de este segundo grupo, del grupo de las personas conscientes, para que de verdad tú puedas lograr empezar a caminar hacia ese punto donde tienes la meta programada, porque definitivamente ya tenemos que saber hacia dónde vamos, pero para poder llegar allá tenemos que hacer todo este proceso. Entonces, vamos a hacer a trabajar para ser parte de este segundo grupo y ser capaces de poder mirarnos desde afuera nosotros mismos y poder retroalimentarnos nosotros mismos y poder inclusive hacernos críticas constructivas y empezar a edificarnos y a empoderarnos siendo muy objetivos. Ahora, en este tema de la aceptación, pues de verdad hay algo que es totalmente cierto, y es que lo único que me interpone entre lo que soy y lo que deseo alcanzar está entre el oído derecho y el oído izquierdo. Es lo único que se interpone. Y es esa vocecita que algunos le llamamos la loca de la casa. Y es esa loca de la casa que nos mantiene definitivamente con la cabeza enredada, y tenemos en un lado esa vocecita que nos dice hazlo, y en el otro lado esa vocecita que nos dice pero ¿qué pasa si? Y ahí es donde nosotros, dentro de este proceso de aceptación, tenemos que empezar a trabajar para que la información que nosotros tenemos en nuestra cabeza se vuelva a favor nuestro y no en contra nuestro. Y tener el control de esa loca de la casa, tener el control de esa vocecita interna que tenemos, para que esa vocecita interna, esa loca de la casa, esté trabajando a favor nuestro. Entonces, la clave ¿cuál es? Comprender y reconocer qué es lo que me impulsa. Cuando yo tengo claras cuáles son mis metas, cuando yo ya tengo claro hacia dónde voy, cuando yo tengo claro qué es lo que me apasiona y qué es lo que me impulsa, entonces simplemente yo logro poner eso por encima de esa vocecita, por encima de esa loca de la casa, y cuando yo lo pongo por encima y lo empodero y de verdad entro en ese proceso de convicción, pues no hay nada que se interponga
entre lo que deseo alcanzar y lo que soy. No va a haber nada. Y nadie, a veces nos encontramos esas personas que les podemos llamar los quitasueños, los robasueños, pero ellos, ni siquiera ellos van a poder interponerse entre nosotros, así sean las personas más cercanas, o así sean personas de nuestra casa, nuestros propios padres, hermanos, mejores amigos, no importa. Y nosotros vamos a lograr estar en tal punto que ni siquiera ellos van a poder desviarnos de ese camino, pero adicionalmente vamos a tener la capacidad de no tener que ir en contra de ellos. Y vamos a tener inclusive buenas relaciones con ellos cuando logramos de verdad comprender y reconocer y empoderar lo que nos impulsa. Ahora hay unos tips aquí, hay unos ejemplos aquí en donde ya entramos en el proceso de aceptación y reconocer definitivamente cuáles son estos condicionamientos mentales que ahorita nos están definiendo, pero que tenemos la capacidad simplemente de cambiarlos. Sí, no nos están llevando hacia donde queremos llegar. Hay ejemplos. Por ejemplo, piensen ustedes si en su casa les decían esto, debes estudiar una carrera que valga la pena. Piensa si así en tu casa te decían esto, porque pasa en muchos casos, que nos dejamos llevar por esto. Y bueno, yo personalmente quiero decirles que no es algo que haya escuchado en mi casa, pero sí es algo que escuchaba en mi entorno en general. Y este puede ser uno de los condicionamientos mentales del por qué algunas personas estudiamos no la carrera que queríamos estudiar, no algo que nos apasionaba y algo que nos impulsaba, sino simplemente algo por conveniencia. Y cuando tú no estás apasionado con lo que haces y no amas lo que haces, los resultados no van a ser lo que tú quieres. Otro ejemplo, hay que ser caballeroso con las mujeres. Y por eso les decía, esto no es ni bueno ni malo, todo depende de si estos condicionamientos definitivamente sí están en sintonía con ese camino que te está llevando hacia donde tú quieres llegar. Hay que ser caballeroso con las mujeres. Esto puede ser un condicionamiento bueno o puede no ser bueno, esto depende de lo que cada uno, el significado que cada uno le dé. Lávate las manos que cogiste plata. Lávate las manos porque al coger plata, al tener dinero en tus manos, entonces el dinero es sucio, porque pasa por muchas manos. Y este condicionamiento lo escuché muchas veces. Entonces, ¿qué hacía uno? Hay que lavar las manos. Y resulta que esto hace que el dinero se vaya de tus manos, porque ¿a quién le gusta tener las manos sucias? Pagamos a lo americano, cada uno paga lo suyo. Y personalmente quiero decirles que en mi casa, a pesar de tener un padre que fue machista, él siempre me decía, usted siempre tiene que salir con plata en el bolsillo y tiene que pagar lo suyo, usted nunca se va a ir sin plata en el bolsillo para ningún lado. Y esto es algo que yo le agradezco muchísimo a mi padre. Dejé de darme muchos gustos porque tuve hijos. Y aquí, por ejemplo, también, acomódenlo cada uno a su ambiente familiar, a su ambiente de amigos, a los grupos con los que han estado viviendo y a lo que han tomado de cada uno de ellos. Quiero contarles, por ejemplo, que mi abuelito es una persona trabajadora, él tiene 80 años y hoy todavía trabaja, pero porque no se puede quedar quieto realmente. Y él es una persona que él dice, yo me sueño presentando exámenes porque quería estudiar medicina y como tuve hijos solo pude hacer un semestre y tuve que dejar de estudiar, pero todavía me sueño presentando exámenes. Pero el tema es que lo dice añorándolo con tristeza. Y ahí es donde esto, pues definitivamente no debería ser así. Entonces, si esto es uno de esos condicionamientos mentales, o algo que de lo que tú has escuchado y que te ha marcado, pues definitivamente revisa si debe estar ahí o simplemente debes borrarlo y reemplazarlo. Como la tarjeta dice que lleguemos a las 8 de la noche, entonces te recojo a las 9 porque al fin y al cabo somos colombianos o somos latinoamericanos, porque creo que esto es algo general. Esto es algo general y sí lo he visto. Por eso les decía ahorita, de verdad, mil disculpas
Mil disculpas por la tardanza en arrancar, pero bueno, ya estamos aquí aprovechando este espacio, pero de verdad, revisa si esto es lo que tienes en tu cabeza como uno de esos condicionamientos mentales. Ahora, identifica cuáles son esos condicionamientos mentales y cuáles son tuyos y cuáles pertenecen a otras personas. Recuerda que esos condicionamientos mentales no te hacen lo que tú eres. No somos lo que tenemos en nuestra cabeza y tenemos la capacidad de cambiarlo, reemplazarlo y empezar a trabajar en nosotros mismos para modificarlo o simplemente potencializarlo. Ahora, hagan este ejercicio, háganlo cada uno allá en su casa y es escribir en una lista a quién pertenecen o la experiencia que los originó. Ya vimos que esos condicionamientos vienen creados por las personas que nos rodean, porque además somos el resultado del grupo de 5 personas de las que nos rodeamos todo el tiempo. Entonces ahí es donde también tenemos que empezar a definir nuestro círculo íntimo. O miremos qué experiencia lo originó. Y con eso podemos empezar a hacer este trabajo de encontrar la raíz y aceptarlo. Ahora, después de aceptarlo, pues entonces tenemos que empezar ya a caminar, a seguir caminando en este proceso, y aquí es donde pues vienen unos tips para de verdad poder aceptarlo, porque lo primero es aceptarlo, luego tenemos que tomar acción, pero si no lo aceptamos, definitivamente no vamos a poder caminar hacia donde queremos llegar. Entonces, el primer tip es hacerme responsable de mis pensamientos, y aquí es donde tenemos que entender que nosotros somos los únicos responsables de qué es lo que tenemos en la cabeza. Y nosotros no podemos decir que es que hoy estamos en la situación en la que estamos por culpa de lo que nuestros padres nos enseñaron. ¿Por qué? Porque ya entendimos que esos condicionamientos mentales sí están allí, se han creado, pero no nos hacen lo que somos. Y tenemos el libre albedrío y tenemos entonces la capacidad de decidir si nos quedamos con ellos o no. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacernos responsables de nuestros pensamientos. Ahora, tenemos que ver que nuestra situación es igual a la de los demás. Es decir, cada uno de nosotros tiene la misma capacidad para reemplazar o potencializar esos condicionamientos mentales. Definitivamente, todos tenemos la misma oportunidad de hacerlo. Tenemos que también tener confianza en nosotros mismos para poder arrancar con este proceso de aceptación real. Y tener confianza en nosotros mismos significa tener seguridad en nosotros mismos. Tú tienes que empezar a tener seguridad en ti mismo. Y si tú confías en ti mismo, vas a empezar a, de verdad, a través de tu intuición y a través de lo que recibes todos los días, poder tomar buenas decisiones de cuáles pensamientos y cuáles condicionamientos dejas en tu cabeza y cuáles potencializas y cuáles reemplazas. Tenemos que también enfrentar nuestros miedos. Tú tienes que enfrentar tus miedos, tus propios miedos. Y dentro de este proceso de aceptación podemos encontrar, y cuando miramos la raíz, vamos a encontrar que hay muchas cosas de verdad que nos estancan, que hacen que estemos ahí quietos, que no nos movamos en ninguna área de nuestra vida. Esto aplica para todo, Entonces tenemos que empezar a enfrentar esos miedos. Ahora, el riesgo hace parte del juego. Entonces, claro, muchas veces nos puede dar miedo empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque los cambios pueden traer cosas que no conocemos, pero definitivamente como el riesgo es parte del juego, entonces tenemos que aceptarlo y además aprovecharlo. Porque cada vez que hay cambios en tu vida, esos cambios traen cosas buenas, sí o sí. Si tú lo aceptas de esa forma, si tú lo ves de esa forma y si tú lo aprovechas de esa forma. Entonces tenemos que aceptar que el riesgo es parte del juego y definitivamente, como dice Bill Farley, nuestro presidente, el presidente de la compañía, el dueño de la compañía, si él conoce personas, muchas personas que hubieran podido ser más exitosos que él y que tienen inclusive más habilidades que él, pero él hoy ha llegado más lejos que ellos porque ha tomado riesgos en la vida. Hacer lo correcto. Tenemos que de verdad aceptar que tenemos que empezar a hacer lo correcto. Y muchas veces lo correcto no es lo que queremos hacer.
y está bien, eso está bien. Muchas veces lo correcto no es lo que queremos hacer, pero de verdad, si queremos ir por el camino correcto, tenemos que empezar a hacer lo correcto. Soy dueño de mí mismo, tenemos que entender esto, somos dueños de nosotros mismos y somos libres, y por eso, valga la redundancia, tenemos la capacidad del libre albedrío. Entonces tenemos que nosotros mismos tomar la decisión de ser libres. Eso es una decisión propia. Tú eres dueño de ti mismo, tú tomas tus decisiones, y hoy estás en el punto donde has decidido estar. Nadie ha tomado decisiones por ti. Hoy estás en el punto donde has decidido estar. Y yo siempre lo digo, y esto es una filosofía de vida, pero siempre estoy pensando, si es el punto donde quería estar hoy, ¿será el punto donde quería estar? Debemos salir de la zona de confort, y esto hace parte de ese proceso de aceptación para podernos mover. Si salimos de nuestra zona de confort, si tomamos riesgos, empezamos a generar resultados diferentes en nuestra vida. Entonces tenemos que presionarnos para salir de esa zona de confort. Quedarnos en la zona de confort es ser mediocres. Y eso suena fuerte, pero es real. Si tú estás bien siendo una persona mediocre, quédate en la zona de confort. Ni bueno ni malo. Pero si tú quieres ser una persona de verdad exitosa, tienes que empezar a tomar riesgos, tienes que empezar a moverte y salir de esa zona de confort. Y el fracaso es parte del éxito. Si analizamos historias de personas exitosas en la vida que han logrado cosas que nosotros queremos lograr, nos vamos a dar cuenta que ha fracasado no una ni dos, sino muchas veces. Y esto es una filosofía de vida que yo tengo, y definitivamente no porque esté llamando el fracaso, sino porque el fracaso tiene que estar. El fracaso hace parte del crecimiento y hace parte del éxito. Y es que si tú no te has quebrado la primera vez, todavía no has empezado el camino al éxito. Entonces hay que movernos. Tenemos que entender que ese fracaso nos hace crecer. No debemos temer al fracaso. El fracaso nos hace crecer. Y debemos definir nuestro círculo íntimo. Y ahora lo decíamos, definitivamente somos el resultado de las 5 personas de las que nos rodeamos todo el tiempo. Ahora, dentro de ese círculo íntimo, ¿quiénes deben estar? Las personas con las que nos vamos a ver todos los días, a contactarnos todos los días, a hablar con ellos todos los días, nos alimentamos de ellos todos los días para poder caminar hacia donde queremos llegar. Si ellos están en sintonía con nosotros, entonces están dentro de nuestro círculo íntimo. Y aunque suene duro, algunas veces inclusive tenemos que sacarle a nuestro círculo íntimo personas de nuestra familia, personas de nuestros mejores amigos, porque no nos están ayudando y aportando para llegar hacia allá donde queremos llegar. Pero eso no significa que debemos pelear con ellos. Aquí es donde viene que nosotros seamos personas inteligentes y aprovechemos este crecimiento personal para sencillamente decidir quiénes son esas personas con las que nos vamos a estar rodeando todo el tiempo, y quiénes son esas personas con las que simplemente vamos a hablar otros temas diferentes, pero no van a ser las personas con las que estamos en contacto todo el tiempo. Debemos definir ese círculo íntimo, y eso hace parte de este proceso de aceptación, y puede no ser sencillo, pero es una de esas cosas que tenemos que hacer y es lo correcto. Ahora, después de la aceptación, viene la acción. Y dentro de tomar acción, entonces hay varios puntos que quiero mostrarles aquí. Y todo esto hace parte de un proceso que de verdad en este tiempo han sido herramientas que han aportado a mi crecimiento personal, y que sigo trabajando todo el tiempo, constantemente, porque siempre estoy en un proceso de crecimiento. Entonces, una primera herramienta es soñar. Pero esa frase que está allí, de verdad a mí me encanta y me caló tenazmente cuando la leí, y es: no sueñes si no vas a intentar conseguir lo soñado. ¿Y saben por qué? Porque soñar no cuesta nada, y por eso debemos darnos la oportunidad de soñar en grande, porque lo que se construye en la mente y lo que se puede imaginar en la mente, sí o sí puede hacerse realidad en el mundo físico. Pero, cuando tú lo construyes en tu mente y no haces nada para conseguirlo, te vas a frustrar. Y la frustración es un proceso muy doloroso, y yo tengo una comparación que me encanta, y es: piensa tú, y quiero preguntarte esto, si a ti te gusta irte para un centro comercial a medirte cosas sin tener plata en el bolsillo, si te gusta hacerlo, si lo disfrutas, si te gusta hacerlo, porque eso
irse para un centro comercial a medirse cosas sin tener plata en el bolsillo, es como darse la oportunidad de soñar en grande y no hacer nada para conseguir esos sueños. Entonces, dentro de tomar acción, tenemos que empezar a soñar y soñar en grande. Y empezar a actuar, a hacer lo que tenemos que hacer después de haber pasado este proceso de aceptación, empezar a reemplazar lo que tenemos que reemplazar, a potencializar lo que tenemos que crecer y tomar acción para que esos sueños de verdad se puedan hacer realidad. Y quiero decirles que hoy nosotros, ustedes que están allí, nosotros tenemos el mejor vehículo para hacer que esos sueños se hagan realidad, porque es que nuestros sueños están relacionados con cualquier área de nuestra vida. Y este vehículo Tree es tan completo que nos da la oportunidad de crecer para que no solamente nosotros podamos lograr cualquiera de esos sueños que tengamos en la cabeza, sino que podamos ayudarle a muchas personas para que ellos también los logren. Entonces imagínense el vehículo tan grande que tenemos en nuestras manos. El segundo punto es reflexionar. Y de verdad que sí, esa foto también me encantó. Aprender sin reflexionar es una total pérdida de tiempo. ¿Y por qué debemos reflexionar? Porque eso hace parte del proceso de crecimiento. Eso hace parte del proceso de crecimiento. Y cuando nosotros de verdad nos damos el espacio para reflexionar sobre las cosas que nos han pasado y las cosas que estamos haciendo, y si lo que estamos haciendo es lo que deberíamos hacer, entonces empezamos un proceso de crecimiento, porque lo que hoy hagamos y de la introspección y de la retroalimentación que nos hagamos sobre lo que hoy hicimos, van a depender los resultados de mañana. Porque si hoy nos pusimos unas metas y no las logramos, pero somos conscientes de eso, lo aceptamos y tomamos acción, mañana las vamos a lograr. Porque si tú te pones una meta y te pones un tiempo y por alguna razón no lograste esa meta, no quiere decir que la debas abandonar. Definitivamente debes trabajar hacia lograr esa meta. Y aquí es donde viene el proceso de reflexionar. Las personas exitosas en el mundo han tenido sus mejores ideas en un proceso de reflexión. Definitivamente este espacio para reflexionar tenemos que tenerlo cada día, y que haga parte de verdad de nuestro proceso diario para que cada día podamos ir mejorando, porque tenemos que aprender de cada situación que vivimos. Movernos es el tercer punto dentro de la acción. Movernos. Martin Luther King decía, da tu primer paso con fe, no es necesario que veas toda la escalera completa, solo da tu primer paso. Hay que moverse, acuérdense que el riesgo hace parte del juego, pero debemos movernos, debemos empezar a dar pasos, baby steps, como dice Chris Garner, empezar a dar pasos. Cada paso que demos nos va a llevar al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente escalón. Y es la única forma para empezar a construir. Es la única forma. Y aquí yo tengo una frase que me encanta, y es, bueno, normalmente nosotros hemos escuchado que, sobre todo, en las fuerzas militares dicen, preparen, apunten, disparen. Y definitivamente en mi filosofía yo trabajo preparar, disparar y luego apuntar. ¿Por qué? Porque si nos de verdad tomamos la decisión de apuntar y empezar a tomar acción y movernos, vamos a ir luego apuntando y cada vez vamos a ir encontrando el camino correcto. Porque no está mal perderse en el camino, no está mal. Eso te lleva a aprender. Lo que sí debemos hacer es aprender y movernos. Entonces, cuando tomamos acción, cuando tomamos de verdad las riendas de nuestra vida, empezamos a llegar y acercarnos cada vez más a donde queremos llegar y vamos cumpliendo metas. Y vuelvo y les digo, si tú tomas la decisión de moverte, vas a ir cumpliendo esas metas. Si de pronto esas metas no se cumplen en el tiempo que tenías establecido, sigue trabajando hacia ellas, porque la constancia de verdad da frutos, la constancia da los frutos. Y por experiencia personal se los digo, cuando tú te mantienes allí y te mueves y tomas la decisión de moverte, los resultados llegan. Tarde que temprano llegan, pero hay que seguir por ese camino moviéndonos, tenemos que tomar acción. Tenemos que prepararnos y tenemos que también dentro de este proceso de actuar, prepararnos y empezar a crecer, porque tú no puedes enseñar lo que tú no sabes.
Y en este proceso de crecimiento, como dice la ley de lo trascendental, somos demasiado pequeños para lograr cosas grandes. Y como somos demasiado pequeños para lograr cosas grandes, entonces tenemos que trabajar juntos. Y como tenemos que trabajar juntos, debemos nosotros crecer para poder impactar también en la vida de otras personas y que esas personas nos impulsen hacia arriba a nosotros. Y que esas personas nos impulsen hacia arriba a nosotros. Entonces, de verdad es súper importante que nos preparemos, que nos eduquemos, que usemos las herramientas, los libros, los audios, definamos mentores, personas que han logrado lo que nosotros queremos lograr y peguémonos de sus experiencias, preguntémosles qué están haciendo ellos, qué hacen, cómo piensan, cómo sienten, cómo se mueven. Eso es lo que nos puede guiar a nosotros también para lograr los mismos resultados. Porque definitivamente es sabio el que aprende de las experiencias y los errores de otros. Y eso nos puede ahorrar años de vida. Ahora, si tenemos la información correcta y si nos preparamos dentro de este proceso de actuar, de movernos, de verdad arriesgarnos, vamos a tomar decisiones correctas más rápido. Vamos a ahorrarnos tiempo de vida. Vamos a tomar decisiones enfocadas hacia donde queremos llegar. Entonces tenemos que prepararnos porque además del proceso, por ejemplo, de intuición, y la intuición nos hace tomar decisiones rápidas, decisiones bajo presión. Ese proceso se va mejorando con un tema de fundamento. Entonces tenemos que prepararnos y meterle fundamento a nuestra cabeza, meterle fundamento a nuestro corazón y de esta forma además vamos a empezar a atraer personas diferentes a nuestra vida. Personas que de verdad nos van a impulsar hacia allá. Personas que nosotros mismos vamos a impulsar y vamos a hacer equipo con ellos y ellos también nos van a impulsar a nosotros. Entonces, prepararnos es clave dentro de este proceso de acción. Asesorarnos. La mayoría de nuestros errores se basan en pedir opiniones innecesarias. Y la asesoría no es simplemente ir y buscar a mi mejor amigo, porque mi mejor amigo pues es una persona que a mí siempre me aconseja. Acuérdate que puede salirnos muy caro, puede salirte muy caro basar tus decisiones en opiniones. Entonces tenemos que asesorarnos, sí, porque siempre debemos estar buscando asociarnos con personas que nos ayuden también en este proceso de tomar decisiones correctas. Pero tenemos que saber qué personas buscar para asesorarnos. Tenemos que definir las personas correctas para asesorarnos. Pero tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar juntos. Y aquí es donde nosotros también tenemos que ser las personas correctas para quienes nos busquen en este proceso de asesoría. Y nosotros debemos buscar a las personas correctas también. Y como dependiendo de nuestro crecimiento personal, dependiendo de cuánto nos preparemos, dependiendo del fundamento que nosotros tenemos, dependiendo de todo esto, vamos a empezar a atraer las personas a nuestra vida. Entonces, si queremos atraer las personas correctas, tenemos nosotros que ser las personas correctas y convertirnos en las personas correctas. Y de esa forma vamos a encontrar estas personas que nos van a asesorar de manera correcta. Ser constantes. Y en este punto de ser constantes, pues es súper importante, de verdad, que nosotros nos mantengamos en el camino, nos mantengamos en el proceso, que no desfallezcamos. La experiencia es el arte de meter la pata. Esta frase me pareció súper contundente y por eso la puse allí. La experiencia es el arte de equivocarnos. Cada equivocación, cada fracaso, cada momento de estos en los que decimos, bueno, el resultado no era el que yo esperaba, lo podemos tomar de dos formas. O nos frustramos y nos quedamos pasmados y nos quedamos quietos y nos quedamos bloqueados, o lo usamos como un escalón más que nos va a impulsar hacia arriba porque nos hace crecer. Si de cada experiencia que vivimos nosotros tomamos lo mejor, entonces vamos a empezar a crecer más rápido. Y de verdad, que cada experiencia que tú vives te va a generar habilidades diferentes para las siguientes experiencias. Entonces tenemos que ser constantes, y ser constantes significa hacerlo una y otra y otra y otra y otra vez. Una y otra y otra y otra vez. No podemos simplemente hacer las cosas una vez y ya. Esperar que con eso, entonces, nosotros vamos a tener la experiencia necesaria y quedarnos allí.
Si nosotros repetimos algo con bastante frecuencia, entonces vamos a tomar experiencia, coger experiencia y cada vez vamos a estar más seguros, cada vez vamos a poder tomar decisiones correctas. Ahora, la inseguridad proviene del miedo a lo desconocido. ¿Qué pasa cuando empezamos a actuar y somos constantes? Pues que cada vez vamos a conocer más experiencias y por eso cada vez vamos a tener mayor seguridad en nosotros mismos. Imagínense ustedes que se tiran de un paracaídas. Imagínense todos, por favor, que se están tirando de un paracaídas. ¿Qué pasa cuando ustedes se tiran? ¿Hay vuelta atrás? No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Simplemente ya lo único que importa es mantenerte con vida. Pero hay que hacerlo. Tú tienes que tomar acción y tienes que ser constante. Y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo. Ahora, la inseguridad en uno mismo, pues a uno le preocupa antes de empezar a hacer lo que sea, antes de emprender una tarea. Pero mientras se realiza, ya tú has entrado en gastos, pues tienes que hacerlo. Cuando tú tomas la decisión de hacerlo, ya estás adentro, tienes que hacerlo. Y si lo repites una y otra vez, y eres constante, los resultados se van a ver. Cuando tú estás enfocado, la recompensa es grande y la recompensa va a ser la que tú quieras, la que tú definas. Entonces hay que hacerlo. Hay una frase que la escuché por primera vez de Bill Farley y es "Fake it till you make it". Entonces, créetelo hasta que lo logres. Créetelo y hazlo hasta que lo logres. Así no sea algo que tú estás copiando de otras personas. Así sea algo que tú estás copiando de otras personas, pero tú consideras de verdad que esto te va a dar resultados para llegar a donde quieres llegar, pues hazlo aunque no lo sientas todavía tuyo, hasta que ya lo logres. Y después se te vuelve un hábito y se te va a volver tuyo. Entonces, empieza a pegarte de esa información que estás recibiendo, empieza a pegarte de lo que tus mentores también te enseñen y te muestren, y empieza a hacerlo, hasta que ya lo logres y lo tomes como tuyo. Y cuando lo tomas como tuyo, entonces va a empezar a darte los resultados que tú quieres. Y el séptimo punto es cometer errores. Posiblemente los peores errores de nuestra vida son los que no cometemos. Cuando nosotros tomamos acción, sí o sí vamos a cometer errores. Sí o sí. Pero estos errores no tienen por qué asustarnos. Estos errores lo que hacen es impulsarnos hacia arriba si los aprovechamos y si nosotros somos conscientes que debemos aprender de ellos. Ahora, lo que definitivamente no está bien es cometer errores el mismo error una y otra vez. Sí debemos cometer errores, pero aprender de ellos. Y dentro de este proceso de acción, dentro de este proceso de tomar acción, pues tenemos el libre albedrío y vamos a decidir si aprendemos de ellos o simplemente los ignoramos y los volvemos a cometer. Si los seguimos cometiendo, vamos a perder tiempo de vida. Si cometemos errores y aprendemos de ellos, pues el proceso va a ser mucho más rápido. Entonces no tiene que darnos miedo cometer errores. En nuestra educación tradicional, por ejemplo, sacar una mala nota está muy mal. Y en ese proceso simplemente hay un sentimiento de castigo, hay un sentimiento interno de castigo para la persona que comete ese error. Ahora, ¿qué te puede pasar también? Que tú saques una mala nota y tú comprendas que debes estudiar más, que debes de verdad prepararte más y crezcas. Y esto de verdad que nos ayuda a crecer un montón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Olvidarnos que en esta educación tradicional y en este proceso tradicional y en nuestra vida tradicional, el cometer un error es algo malo, porque no lo es. Los errores son cosas muy buenas cuando los sabemos aprovechar. Y cuando nuestros errores nos hacen crecer, nos impulsan de manera impresionante. Definitivamente, métete en la cabeza que los errores
te van a hacer adquirir habilidades que inclusive a veces ni creías que tenías. Y cuando tú adquieres estas habilidades, pues nadie te para, nadie te para. Ese impulso te va a hacer llegar muy rápido a donde quieres llegar y cumplir meta tras meta, meta tras meta. Entonces, dentro de este proceso y en todo este proceso que tenemos, la capacidad o el poder del libre albedrío, pues tomamos decisiones que nos pueden llevar o no hacia allá, hacia donde queremos llegar. Ahora, la fuerza de voluntad es súper valiosa en todo este proceso y definitivamente va a hacer que ese libre albedrío nos haga tomar decisiones correctas o no. Y quiero leer esto en voz alta y quiero que cada uno por favor lo analice y lo interiorice. Lo creas o no, desarrollar el poder de tu voluntad puede borrar el hábito de preocuparte, mantener tu salud y darte más energía de la que has tenido nunca. Y miren las palabras que están subrayadas con rojo. El autodominio no es sino control de la mente. El autodominio no es sino el control de la mente. La voluntad es la reina de los poderes mentales. Cuando dominas tu mente, dominas tu vida. Para dominar la mente hay que empezar siendo capaz de controlar todos y cada uno de los pensamientos. Para dominar la mente hay que empezar siendo capaz de controlar todos y cada uno de los pensamientos. Cuando nosotros tenemos el dominio de nuestra mente, esa fuerza de voluntad va a hacer que tomemos las decisiones correctas. Puede ser que nos guste o no nos guste en el momento, pero si hoy haces lo que tienes que hacer, mañana vas a poder vivir como quieras vivir. El poder de tu voluntad puede borrar el hábito de preocuparte, mantener tu salud y darte más energía de la que has tenido nunca. Además, cuando tomamos las decisiones correctas y cuando nuestra fuerza de voluntad de verdad nos hace actuar y nos guiamos por nuestra fuerza de voluntad y dejamos que esa fuerza de voluntad nos ayude a tomar decisiones, vamos a tener mejor salud, vamos a estar tranquilos y vamos a estar caminando empoderados y de verdad con pasión, trabajando con pasión por llegar hacia donde queremos llegar. Y el resultado, después de todo este proceso, es este. Estoy feliz. ¿Por qué? Porque el resultado que obtengo es el que quiero. El resultado que obtengo es el que quiero, no simplemente el que puedo obtener, sino el que quiero, el que quería obtener. Apasionate por tus sueños, reflexiona, atrévete a dar el primer paso y sé constante para lograrlo. Solo tú tienes el poder de definir a dónde quieres llegar y tomar acción para alcanzarlo. Tenemos esta herramienta valiosísima del libre albedrío. Gracias a Dios tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Y gracias a esto, gracias a este libre albedrío, podemos llegar a donde queramos llegar. Y no hay límites en nuestra vida. No hay límites en nuestra vida, los límites están en nuestra cabeza. Pero si tus límites son infinitos, si no tienes límites, de verdad vas a poder llegar a donde tú quieras. Métete en la cabeza que solo tú tomas las decisiones que te van a llevar a donde quieres llegar. Solo tú eres dueño de tu vida. Apasionate por tus sueños, reflexiona, atrévete a dar el primer paso y sé constante para lograrlo. Solo tú tienes el poder de definir a dónde quieres llegar y tomar acción para alcanzarlo. Les agradezco muchísimo por este espacio, les agradezco muchísimo por haberme mandado esa valiosa energía y habernos mandado esa valiosa energía. Y espero que esta herramienta de verdad nos sirva para que empecemos hoy, que sea nuestro día cero y que empecemos con este proceso de evaluar cuál es la raíz, de entrar de verdad conscientemente en el proceso de aceptación, de tomar acción y de encontrar y lograr esos resultados que queremos lograr. Muchísimas gracias Latinoamérica. Abrazos para todos. Chao, chao.